Buenos días hermanas, hermanos. Este video lo voy a compartir por el Facebook, por el y pues por el Facebook. Estaba pensando, ¿es lo mismo ser discípulo que apóstol? ¿Qué es ser discípulo del Señor? ¿Qué es el apóstol del Señor? Vamos a tratar de compartir esto basándonos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 17, que dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús bajó, nos dice, versículo 12. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Ser discípulo de Jesús es tener a Jesús como maestro. Escuchar las enseñanzas del único maestro, Jesucristo. Ser hombre de oración. Estar siempre dispuesto a obedecer al maestro. Estar dispuesto a dejarse formar por el maestro. Estar con el maestro Jesús. Vivir con el maestro. Escuchar sus enseñanzas. Ser hombre de oración. Hombre de acción. Hombre de la palabra de Dios. Hombre de servicio. Estar siempre dispuesto a convivir el tiempo que sea necesario para aprender la enseñanza del maestro. Dice que después de una noche de oración, Jesús llama a sus discípulos. Jesús tenía seguidores y discípulos. Y ese día en la mañana, después de una noche de oración, Jesús escoge a 12, a los que llama apóstoles. El apóstol es alguien que Jesús escoge entre sus discípulos para enviarlos a una misión, para enviarlos a la predicación, y les da el poder de poder anunciar y vivir su palabra. El apóstol tiene una misión: anunciar el Evangelio de Cristo. Empezamos como discípulos, y de todos los discípulos el Señor escoge apóstoles, gente que envía a sanar enfermos, a predicar el Evangelio, a expulsar espíritus impuros. Todos aquellos espíritus que hacen sufrir al hombre salen por el poder de la palabra de Dios. El espíritu del alcoholismo, el espíritu de la drogadicción, el espíritu de la lascivia, de la lujuria, de la fornicación, de la avaricia, de la ambición, de la codicia, del chisme, de la mentira, de la soberbia, de la vanidad. Todos esos espíritus salen expulsados con el poder de la palabra del Señor. Pero empezamos como discípulos. Jesús, acuérdate, que llega al mar y ahí estaba Pedro y Andrés y le dice: síganme, yo haré de ustedes pescadores de hombres. Y luego llama a Santiago y a Juan. Y también les dice: síganme. Y llama a Mateo. Y escoge a otros más como sus discípulos. De todos estos nombra 12 apóstoles para una misión específica: anunciar a los pueblos la buena nueva de la salvación. El discípulo tiene que estar con Jesús, aprender de Jesús, dejarse formar por Jesús, dejarse guiar por Jesús, aprender a orar como Jesús con el Padre nuestro. Enséñanos a orar. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús enseña a orar a sus discípulos, los enseña a ver los signos de los tiempos, los enseña a hacer el bien, a tener paciencia, los enseña a estar en la presencia de Dios, los enseña a ver siempre en los demás la presencia, su misma presencia, los enseña a amar, a perdonar, los enseña a
buscar cada día el rostro maravilloso del Padre. Un discípulo siempre está dispuesto para escuchar al Maestro. Tiene que ser un hombre de oración, un hombre que alabe y bendiga el nombre del Señor, que esté dispuesto a ver a los demás como sus hermanos. Somos hijos de un mismo Padre y todos somos hermanos en Cristo. Tengo que ver al otro como mi hermano, si soy discípulo de Jesús. Si me digo discípulo, tengo que verte a ti y a los demás como mis hermanos. Tenemos que vivir en comunidad, la comunidad de los hijos de Dios. Entonces ser discípulo es algo maravilloso. Es dejar de seguir mis propios criterios para seguir, para hacer vida y para predicar las enseñanzas del Maestro Jesús de Nazaret. Hacer oración como Él. Él se levantaba muy temprano y se retiraba a lugares solitarios a hacer oración antes de tomar decisiones importantes. El discípulo tiene que seguir al Maestro, orar antes de tomar decisiones. Al Maestro lo persiguieron, lo insultaron, se burlaron de Él, lo golpearon. Al discípulo tiene que estar dispuesto a que le hagan también eso. El mundo no te va a hacer fiesta, no te va a aplaudir. Entonces, ser discípulo de Jesús es algo maravilloso. Es estar siempre dispuesto a dejarse apacentar por el buen pastor, a dejarse enseñar por el Maestro de Nazaret, a dejarse formar, a aprender a orar, a aprender a perdonar, a aprender a amar, aprender y estar dispuesto a gastar la vida haciendo vida y predicando el Evangelio de Cristo. Vayan a predicar a todos los pueblos la buena nueva de la salvación. Que todos los pueblos conozcan que solo en Cristo hay salvación. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, 16, Jesús le da la misión a los apóstoles. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva de la salvación a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. El discípulo echará demonios, hablará un nuevo lenguaje, el lenguaje del amor, el lenguaje del perdón, el lenguaje de la compasión, el lenguaje de la fraternidad. Expulsarán los demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. El discípulo, cuando es enviado, se convierte en apóstol, porque es enviado por Jesús a anunciar la buena nueva, para que todas las naciones, todos los pueblos conozcan que en Cristo hay salvación. Para que todos los pueblos conozcan que sin Cristo, mi hermano, estamos perdidos. Entonces, hombre de oración, se deja guiar por el Maestro, se deja formar, bendice, alaba, sigue al Maestro. Tiene que aprender a vivir en comunidad, en fraternidad, sabiendo que todos somos hijos de un mismo Padre, todos somos hermanos en la fe. Gracias a Jesucristo. Es algunas de las características que reúne el discipulado. Ser lleno, creer, bautizarse, ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es para todos. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a recordar las enseñanzas del Maestro y a hacerlas vida y a predicarlas a todas las naciones. Entonces esto es maravilloso. Por eso todos tenemos que pedirle al Señor que Él sea nuestro Maestro, que queremos ser discípulos suyos para aprender a amar, para aprender a orar, para aprender a hacer el bien, para aprender a compartir. Y si Él lo considera necesario y nos llama, salir a predicar el nombre de Cristo a las naciones. Hoy lo podemos hacer por las redes sociales. Que la palabra de Dios llegue a todos los pueblos, gracias a las redes sociales, a Panamá, a Brasil, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Dominicana, México, España y a todas las naciones llega la palabra gracias a la tecnología moderna.
Entonces podemos anunciar el Evangelio por las redes sociales si el Señor nos llama al apostolado. Pero antes hay que ser discípulos, como te digo, estar dispuesto a escuchar al Maestro, convivir con el Maestro, dejarse formar por el Maestro, aprender a orar con el Maestro, aprender a perdonar, aprender a compartir, aprender a liberarte de tu egoísmo para salir a anunciar la buena nueva a todas las gentes, a todas las naciones, a todos los pueblos. Escucha, Padre, nuestra oración. Haznos buenos discípulos de tu Hijo Jesucristo. Danos el don del Espíritu Santo para poder comprender las enseñanzas del Maestro de Nazaret, para hacer las vidas y compartirla con los hermanos. Abre nuestro corazón, nuestros oídos para ser buenos discípulos de tu Hijo Jesucristo. Que así sea. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que no aparte de ti su rostro, te conceda la paz. Tu hermano y amigo, el hermano Francisco. Bendiciones.